Buenas tardes, vamos a ver entonces el día de hoy, ¿verdad? La clase de antebrazo. Aquí recopilé algunas fotos de cuando estaba en Morfofisiología 2 en el anatómico y aquí, bueno, en los salones en Borregales y en el Santana cuando existía. Bueno, entonces, recuerden que la semana pasada habíamos visto el húmero, perdón, bueno, sí, vimos el húmero distal y el cúbito y radio proximal. Ahora vamos a ver la parte distal del radio y cúbito con lo que es el carpo, los metacarpos y las falanges. Entonces vamos a ver aquí sobre el radio distal. Vemos que distalmente es como un paralelepípedo, ¿verdad? Que está un poco recortado hacia posterior, tiene una prolongación que es lo que llamamos la apófisis estiloide del radio. Se hace aquí una incisura, la incisura radial, la incisura cubital, perdón, donde se va a articular el cúbito, la cabeza del cúbito. Tenemos una cara posterior, una cara lateral o también llamada posterolateral. Fíjense, esto es muy importante. La carilla articular para el carpo está inclinada hacia adelante, es cóncava hacia adelante. Esta es la carilla para el escafoide y para el semilunar, que es con quien se articula finalmente el radio. Ahí está el surco que separa la cara posterolateral de la lateral, la estiloide radial. Los canales por donde van a pasar músculos que nos vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? La cara cubital, ¿verdad? La escotadura. Ahora vamos a ver el cúbito. Entonces el cúbito distal, el extremo distal del cúbito es mucho más pequeño que el radial. Tenemos la cabeza del cúbito cilíndrica, ¿verdad? Con una apófisis estiloides también. Apófisis estiloide del cúbito. Esta carilla articular se articula en la incisura cubital del radio, ¿eh? Cuando hacen la pronosupinación. Aquí tenemos lo que es el fibrocartílago triangular. Ahí está otra vez la cabeza del cúbito con su carilla articular. Y vamos aquí a ver cómo trabaja la articulación radiocubital distal en la pronosupinación. Ahí están articulándose los dos extremos del radio y del cúbito. Y aquí están los ligamentos que ayudan al sostén del fibrocartílago triangular.
Entonces ahora vamos a ver lo que son los huesos del carpo. Para los huesos del carpo también está un poquito complejo. Hay múltiples mnemotecnias para aprendérselo, ¿verdad? Siempre sabiendo que nos lo vamos a aprender. Él está conformado por 8 huesos que están dispuestos en dos filas. Una fila proximal, ¿verdad? Una fila proximal o superior de 4 huesos y una fila distal o inferior de 4 huesos más. Entonces aquí los vamos a ir viendo cómo se van constituyendo esos huesos. Entonces el carpo como tal está descrito como también un trapecio, ¿verdad? Que se articula con la cavidad que le forma el radio. Entonces el carpo sirve como base, como sustento para los 5 dedos. Aquí tenemos lo que es el túnel carpiano, que lo vamos a ver la semana que viene mejor descrito. Entonces aquí estamos viendo lo que el pulgar siempre está un poco dirigido hacia adelante con respecto a los demás dedos. Aquí está el ligamento flexor del carpo, que es el que finalmente conforma el túnel del carpo. Entonces, este carpo está formado por 3 columnas óseas que se trasladan hacia el radio y el cúbito, y por eso lo que es las fracturas distales de radio y de cúbito también están estudiadas conforme a 3 columnas, una columna cubital que se conforma con esta y 2 columnas radiales que se conforman con estas dos. Entonces aquí vamos a describir las filas del carpo. Fíjense, una fila proximal y una fila distal. Vamos a ir describiendo cada hueso poco a poco. Entonces tenemos en el centro, ¿verdad? De todos estos huesos está lo que es el hueso grande, que él se va a articular con muchos de los otros huesos. Él es parte de la fila distal, y se articula con el tercer metacarpiano, que es el del dedo medio. Aquí se está articulando con los otros dos metacarpianos, se articula con el semilunar, como ven que es de la primera fila. Como ven, ya ven la razón por la que se llama semilunar, porque forma una semiluna. Si lo vemos lateral, sobre todo cuando lo vemos en rayos X. Finalmente el semilunar se va a articular con el radio. Anteriormente vimos la carilla donde se articula. Cómo se van permitiendo los movimientos de flexión y extensión. El movimiento de desviación cubital y desviación radial. Aquí entonces, hacia el lado radial del hueso grande están los huesos trapecio y trapezoide. Perdón, trapecio y trapezoide, que van a articularse, sobre todo el trapecio con el pulgar, con el primer metacarpiano, formando lo que es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, ¿verdad? O trapezo-metacarpiana, y que es una articulación en silla de montar. Por otro lado, tenemos este señor que se llama escafoide o navicular.
fijémonos que tienen navicular porque tienen una forma como de una lanchita. Vamos a decir que esto es la parte que iría para el agua y aquí es donde uno se montaría, pues en la lanchita, en la canoa. El escafoide es el hueso que más se fractura de todos estos huesos del carpo, es el primer hueso en el carpo. Entonces aquí se articula con fíjense ahorita, con el primer hueso que vimos que era el grande. Semilunar sería el segundo hueso y aquí están articulándose con los de la segunda fila, más abajo, el trapecio y trapezoide. Aquí están articulados con el radio, quienes se articulan con el radio, el escafoide y el semilunar. Si se fijan de una vez, el piramidal, que es el tercer hueso de la primera fila, está separado del cúbito por el fibrocartílago triangular. Él finalmente no se articula con el cúbito no se articula con el carpo. Entonces, por otro lado, ¿verdad? En la segunda fila vimos de primero el grande, hacia radial vimos el trapezoide y el trapecio, y hacia cubital tenemos el hueso ganchoso. Tiene un ganchito. Él se va a articular con cuarto y quinto metacarpiano. Este con el tercero, ¿verdad? El hueso grande con el tercero y los otros dos con segundo y primero. Trapezoide con el segundo y trapecio con el primero. Aquí estaba el hueso grande, se articula con el semilunar como vimos, ¿verdad? Aquí está, y aquí está el ganchoso, el gancho del ganchoso. Y que nos está faltando, como les dije, el piramidal. Nos está faltando dos. El piramidal, que sería el tercero de la primera fila, y después el hacia adelante tiene un huesito que también es de los huesos sesamoideos, el pisiforme. Ahí está el fibrocartílago triangular. Y ahí está el pisiforme. Forma parte de la inserción de uno de los músculos que vamos a ver hoy, que es el flexor carpis radialis. Entonces, esto sería la fila superior o fila proximal, fila distal, y entre ellos está toda esta articulación que se le llama mediocarpiana. Entonces, aquí sería la radiocarpiana, ¿verdad? Esta articulación. Y esta, entre ellas dos, sería la mediocarpiana. Después, entre ellos y los metacarpianos, se llamaría carpo-metacarpiana. Entonces, bueno, fíjense, otra vez, vemos aquí, desde de aquí con el dibujito, y les coloqué los dibujitos, los colores de los huesos del carpo y se los coloqué aquí.
así es como normalmente uno lo ve en los rayos X, pero en este orden es como uno normalmente se los aprende. Entonces, fíjense, primera fila, escafoides, que es este que está aquí, semilunar, ¿verdad? Semilunar debería estar más acá en el radio, porque escafoide y semilunar, los dos se articulan con el radio. Después viene piramidal y pisiforme, ¿vale? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda fila, entonces tenemos trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, aquí está una de las mnemotecnias, ese pipí traga, para aprendérselo. La que a mí me enseñaron en la universidad era ese pipí tan grande y tan ganchoso. Este para cuando veamos los huesos del tarso. Que son 7, pero también tienen su juego ahí. Otras mnemotecnias que he visto por allí, como me gusta la pizza, entonces me gusta esta. Esta señorita pide pizza, traigan, que huele grandioso. Entonces, bueno, tienen para escoger. Para terminar entonces con los huesos del miembro superior, después del carpo, como les decía, ¿verdad? Tenemos dentro del carpo tenemos la articulación mediocarpiana, después del carpo la carpo-metacarpiana, que serían todas estas, ¿verdad? Y entonces llegamos a los metacarpianos. Los metacarpianos, ¿verdad? Que tenemos el primero al quinto, ¿verdad? Y después de ellos, entonces tenemos la articulación metacarpo-falángica. Sería metacarpofalángica del pulgar, metacarpofalángica del índice y de cada uno de los dedos. Luego tenemos en los huesos trifalángicos, tenemos la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal. Esto los llamamos los huesos F1, F2 o F3 o falange proximal, media y distal. O antes, la nomenclatura anterior era falange, falangina y falangeta. Me acuerdo que me lo enseñaron en la escuela así. Pero bueno, normalmente lo llamamos F1, F2 y F3. Bueno, la última nomenclatura. Y articulación interfalángica proximal y distal. Entonces necesito que lo tengan claro para cuando hablemos de todos los músculos del antebrazo que ellos llegan a mover los dedos y entonces al hablar de las inserciones estén claros dónde se están insertando. Entonces aquí tenemos los huesos igual. Recordar primero ubicarse el radio y el cúbito, y a partir de allí es que vas a poder recordar los huesos. Entonces siempre comenzar con la fila proximal y el primer hueso, entonces está hacia radial. Entonces escafoides, semilunar, hueso grande, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Entonces tenemos aquí trapecio, trapezoide, grande, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí tenemos una lateral. Fíjense, la formita de esto es el semilunar, que está aquí articulado con el radio. Igual aquí una rayos X que está en el néter y entonces va describiendo el radio, apófisis estiloide del radio, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Aquí están cómo va la osificación en los niños. Es en un niño de 9 meses solamente está osificado el hueso grande y el ganchoso. En uno de 2 años, además del grande y ganchoso, va empezando a aparecer el pisiforme y el pisiforme prácticamente nada más. Y esto sería la epífisis distal del radio. Aquí solamente para ver por qué nos sirve saber la anatomía distal del radio para poder ver las rayos X y entonces poder diferenciarlas cuando hay
alguna patología, en este caso una fractura. Fíjense, en este paciente ya cuando entra a nuestra consulta y vemos esta deformidad en tenedor, ya uno sabe que la deformidad lo da, fíjense como la parte distal del radio se fue hacia atrás. Esto no es un hueso del carpo, sino que la parte distal del radio se fue hacia atrás con la fractura y entonces forma este signo del tenedor. Hay varias rayos X con esas fracturas reducidas con alambre o diferentes sistemas de osteosíntesis, en este caso una placa distal de radio. Otra placa distal de radio para una placa anatómica distal para el radio. Una placa volar porque va anterior. En antebrazo hablamos, en antebrazo y mano, en vez de anterior y posterior, nombramos palmar o dorsal. O a veces en vez de palmar usamos la palabra volar con B corta, volar. Las líneas que se deben trazar, ¿verdad?, en el radio para medirlas. Otra fractura distal reducidas con alambres. Otra aquí. Aquí, fíjense la osificación en un niño. Esta fue reducida con un alambre endomedular por todo el radio. Otra fractura, fíjense aquí, aquí está el pedacito que se va hacia atrás. Está reducida. Y bueno, esta es reducida con tutor, porque fue una fractura abierta, porque fue con proyectil percutido por arma de fuego. Las fracturas del escafoides son muy importantes, pero muchas veces se nos pasa desapercibida. A veces hay fracturas del radio y no nos damos cuenta que entonces también hay fractura del escafoide, que como les dije es el hueso que más se fractura de todos los huesos del carpo. Él es importante porque, o sea, es importante que nos sepamos su irrigación, porque cuando la arteria radial viene y le da irrigación, lo hace de manera retrógrada, es decir, la irrigación viene desde la parte distal hacia proximal, como lo vemos aquí. Viene desde la parte proximal a la parte distal. Eso hace que si se fractura en el cuello, esta parte proximal tiende a necrosarse. Tiende a necrosarse y entonces obviamente va a ser una complicación para la biomecánica del carpo. Estas son fracturas reducidas, no por mí, con tornillos. Otra de las cosas que no se nos puede escapar cuando estamos viendo una rayos X son los arcos de Gilula, que entonces en el carpo, ¿ven?, en el carpo normalmente, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esto es la articulación radiocarpiana, ¿verdad? Y esta es la articulación mediocarpiana. Entonces en la articulación radiocarpiana vamos a hacer un arco, vamos a dibujar un arco, y en la mediocarpiana se dibujan dos más. Una que es de la parte distal de la primera fila, la parte distal de la primera fila, y esto sería la parte proximal de la segunda fila. Todas estas tres líneas deben ir paralelas, estas curvas, estos arcos deben ir paralelas. Aquí está, en la radiocarpiana y en la mediocarpiana, que se hacen dos, los arcos de Gilula. Si esos arcos no están paralelos, entonces algo pasa con el carpo y yo puedo pensar en que hay una luxación. Fíjense aquí que yo puedo dibujar el primer arco, pero cuando dibujo el segundo, fíjense cómo el carpo, el hueso grande, fracturó a estos dos, al escafoide y al semilunar. Entonces se incrustó y entonces no está paralelo este arco con que va aquí. Ahí está artroplastias de
de muñeca, que pues pueden sustituir la parte distal del carpo y los huesos del carpo, pero no, no, sinceramente no lo he visto hacer, sino que bueno, quise traerle fotos de eso. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con los músculos del antebrazo. El antebrazo contiene 20 músculos que están repartidos en 3 compartimientos. Un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior nos vamos a encontrar 8 músculos, en el lateral nos vamos a encontrar 4 y en el posterior nos vamos a encontrar 8 más. En el compartimiento anterior, ¿verdad? Tenemos 3 planos. Un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. En el plano superficial tenemos 4 músculos. En el plano superficial tenemos 4 músculos. El primero es el pronador redondo. Entonces, yo aquí les voy a colocar, ¿verdad? Siempre van a tener aquí el nombre nuevo. El nombre nuevo. Y entonces yo sencillamente a veces les voy a nombrar, les voy a dar el nombre de la nomenclatura antigua. Por lo menos cuando yo estudié era la nomenclatura antigua. Pero entonces, bueno, como siempre les he dicho, los anatomistas se aburrieron ya de investigar tanto, de que ya todo está descrito y entonces empiezan a cambiar los nombres. Pero, sobre todo en traumatología, en cirugía de la mano, les encanta aprenderse los nombres en latín, sobre todo porque esa es la nomenclatura internacional para los músculos. Y el profesor de nosotros en el posgrado de cirugía de la mano, él se los aprendió siempre en latín y él nunca nos hablaba en español. Y entonces cuando le hablábamos en español los músculos no los quería así. Entonces, bueno, fue tanto que, que nos hacía decir los diagnósticos de las lesiones en los músculos en latín que, bueno, prácticamente me los aprendí en latín. Los digo más rápido en latín que en español. Entonces, si me escuchan decirlos en latín, me disculpan, pero aquí está el nombre en español. Entonces, ya saben que esto está aquí en español y va a estar aquí en latín. Entonces tenemos el músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo, ¿verdad? Es el primer músculo que encontramos en el plano superficial del compartimiento anterior. Es un músculo que se inserta desde la epitróclea o epicóndilo medial del húmero y se dirige hacia el tercio medio del radio. Desde la epitróclea hacia el tercio medio del radio. Entonces él hace que cuando el músculo se contrae, hace que el hueso, el radio, se monte encima del cúbito. Al contraerse, el radio se monta encima del cúbito. De hecho, este señor aquí es el pronador cuadrado, ¿verdad? Y él también al contraerse ayuda al pronador redondo a que el radio se monte encima del cúbito. Aquí lo vemos. Es esta misma foto, pero con el radio pronado. El pronador redondo está acortado porque está contraído y entonces monta el radio encima del cúbito. Aquí les dejo la inervación y la acción. La acción prácticamente lo va diciendo el nombre. En la nomenclatura nueva casi todos tienen el nombre de lo que hacen. Y en cuanto a la inervación, les voy a dar una manera más sencilla de aprenderse lo que ahí se lo aprendiendo uno por uno, nos lo vamos a aprender en grupo. Segundo músculo es el flexor radial del carpo o flexor carpis radialis. Flexor radial del carpo, fíjense que estos músculos que vamos a ir describiendo vienen desde radial hacia cubital. Esa es otra cosa que cambia en el antebrazo, que en antebrazo y mano casi no hablamos de lateral y medial, sino de radial y cubital. Discúlpeme si me escuchan mucho así, pero es la costumbre con el profesor de cirugía de la mano que
que nos daba bastante docencia y bueno, nos lo aprendimos así. Como les decía, fíjense aquí el radio, el pronador redondo, y entonces después viene el flexor radial del carpo y después los otros a continuación. Fíjense que el flexor radial del carpo, así como el pronador redondo, se inserta en la epitróclea. Vamos a ver que los primeros 5 músculos que vamos a ver hoy se insertan en la epitróclea y son preguntas fijas en cualquier examen. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? ¿Cuáles son los músculos que se insertan en la epitróclea? Y entonces, si alguno de ellos se inflama, se lesiona, entonces da lo que se llama el codo del golfista, porque se inflaman estos músculos allí. Entonces, este músculo, el flexor radial del carpo, se inserta desde la epitróclea y se dirige pasando por un lado del túnel del carpo y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Se inserta en la base del segundo metacarpiano. Esto es un corte, ¿verdad? Transversal de la muñeca. Esto es un corte transversal de la muñeca a este nivel. Entonces, se van a dar cuenta que hay 4 músculos, o estos dos vamos a tomarlos como uno. Hay 4 músculos que están en los puntos distantes de la muñeca. Este es el primero, el flexor radial del carpo, que es este que está aquí. Entonces, los dos que están hacia anterior, que son este y este que están en las dos esquinas, se llaman flexores. Y los dos que están hacia atrás se llaman extensores. Y entonces los dos que están del lado radial, ¿verdad? Se llaman radiales. Y los dos que están hacia el lado del cúbito se llaman cubitales. Por ello, entonces, este se llama flexor porque está hacia adelante y radial porque está hacia el radio. Este se va a llamar flexor cubital porque está adelante flexor y cubital porque está hacia el cúbito. Este se va a llamar extensor porque está hacia atrás y cubital porque está hacia el cúbito. Y estos dos se van a llamar extensores porque están atrás, pero radiales porque están hacia el radio. Lo único que se van a diferenciar en que uno es largo y otro es corto. ¿Ven? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta y se graben los 4 puntos que tiene la muñeca. Entonces, por ejemplo, cuando la muñeca se va a flexionar, ellos dos se flexionan, ellos dos se contraen para que haya flexión de la muñeca. Entonces te preguntan, ¿cuáles son? ¿Cómo se flexiona la muñeca? Con estos dos flexores. Los flexores, por eso se llaman flexores del carpo. Este se va a llamar flexor cubital del carpo. En cambio, los posteriores, al contraerse los dos, se extiende la muñeca. Pero cuando la mano se desvía hacia radial, cuando se mueve hacia radial, se contraen los dos radiales. Es decir, se contrae el flexor radial del carpo y los extensores radiales del carpo en conjunto. Y obviamente cuando hay desviación cubital. Ahí vamos a ir viendo, pero para que vayan relacionando eso. Entonces el flexor radial del carpo desde la epitróclea a la base del segundo metacarpiano. Tenemos, ¿verdad? El tercer músculo, todavía estamos en el plano superficial, el señor palmar largo o palmaris longus. El señor palmaris longus se inserta desde la epitróclea y se dirige hacia el carpo y se inserta superficialmente en la aponeurosis palmar. En la aponeurosis palmar. Él es el músculo que, como veíamos la semana pasada, que podemos tomar de injerto para llevarlo a otras partes en el cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la operación de tomillón, que vamos a hacer a reforzar el ligamento colateral medial del codo, podemos tomar ese tendón y colocarlo a este nivel para que refuerce
el colateral medial. Es un músculo que no es tan importante, fíjense que distalmente no se inserta en ningún hueso. De hecho, algunas personas no lo tienen, como veíamos el subclavio, algunas personas no tienen este músculo. Para saber si lo tienen, deben unir el pulgar con el meñique y flexionar el carpo, o sea, flexionar la muñeca. Hacer este movimiento y flexionar la muñeca y ahí va a aparecer ese tendón finito que se ven, es el flexor, el palmaris longus. Si no se lo ven, es porque no lo tienen. Cuarto músculo del plano superficial, el flexor cubital del carpo, que como les acabo de enseñar, ¿verdad? Entonces se llama flexor porque está aquí adelante y se llama cubital porque está hacia el cúbito. Es el cuarto en este plano. Profesor, ¿por qué ahora tiene un colorcito amarillo? Bueno, porque los otros que tienen un color verde, ¿verdad? Son inervados por el mediano y este está inervado por el cubital. Entonces, este músculo también se inserta en la epitróclea. Habíamos dicho que los 5 primeros que vamos a ver se insertan en la epitróclea y distalmente se insertan en el pisiforme. ¿Se acuerdan que lo vimos en el videito que pasaba el músculo en el pisiforme y en la base del quinto metacarpiano? Entonces aquí están los 4 músculos y de alguna manera se los quieren aprender con los 4 dedos de su otra mano. ¿No? Fíjense, pronador redondo que va de la epitróclea hacia el radio, ¿verdad? Hacia el tercio medio del radio, flexor radial del carpo que se inserta desde la epitróclea hasta la base del segundo metacarpiano, palmaris longus, desde la epitróclea hacia la aponeurosis palmar, que es este que está aquí, y el flexor cubital del carpo que se inserta en el pisiforme y en la base del quinto metacarpiano. Este señor, flexor radial del carpo, es también llamado palmar mayor. Esa es la nomenclatura antigua, palmar mayor. El señor palmar largo entonces se llamaba palmar menor. Y el señor flexor cubital del carpo se llamaba cubital anterior. Aquí, al examen físico, ¿no? Podemos palpar la masa muscular que tenemos hacia el lado medial, es de todos estos músculos que están saliendo de la epitróclea. Eso fue el plano superficial. En el plano intermedio tenemos solo un músculo, ¿verdad? Tenemos solo un músculo que se llama flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos o flexor digitorum superficialis. Él tiene 2 inserciones proximales, así como veíamos que el bíceps tenía una inserción, una porción larga y una porción corta. Este tiene una inserción en la epitróclea, ¿verdad? Y una porción que se inserta en el radio. Una en la epitróclea y otra en el radio. Y todos esos fibras, ¿verdad? Terminan en una unión miotendinosa, entonces se convierten en 4 tendones que pasan por el túnel carpiano y se insertan en la base de F2. Fíjense que aquí está el carpo, F1, F2 y F3. Entonces se insertan en la base de F2. Si vemos el dedo, ¿verdad? De lado, fíjense que este es el flexor superficial de los dedos y se está insertando en la base de F2. Fíjense que entonces el flexor profundo de los dedos que vamos a ver ahorita le pasa por debajo, ¿verdad? Le pasa por debajo para irse a insertar en la F3. Quiere decir que entonces cuando el flexor superficial de los dedos viene llegando, aquí está, cuando él viene llegando se abre en 2 bandas que se insertan a los lados. Se abren 2 bandas que se insertan a los lados para que el flexor profundo de los dedos pase por debajo, por ese ojal que deja para insertarse en la F3. Pasa por aquí, por debajo, por ese ojal para insertarse en la F3. Entonces hay veces que se le dice al flexor superficial de los dedos el
el músculo perforado, y al profundo de los dedos se le dice el perforante. ¿Ves? El flexor superficial de los dedos deja un arco, ¿verdad? Deja un arco tendinoso entre sus dos inserciones y por allí pasa el nervio mediano bajando, haciéndose profundo, y él se puede llegar a comprimir allí y en un sitio de atrapamiento. Allí se puede llegar a atrapar el nervio mediano. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que los primeros 5 músculos que vamos a ver son los epicondilios? Los epitrocleares, perdón. Entonces, aquí están. Músculos epitrocleares, este es del dibujo del Néter. Aquí están todos. Músculos pronario redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos, sobre todo su porción húmero cubital. Entonces, esos son los 5 músculos epitrocleares. Entonces, había una mnemotecnia, pero era con la nomenclatura antigua, porque como este es flexor radial del carpo, este es palmar mayor y este es palmar menor, ¿verdad? Y este cubital anterior, entonces había una nomenclatura que decía pro, papa, cu, fle. Pro, papa, cu, fle. Pero, no sirve mucho porque normalmente ya los profesores de anatomía se van con la nomenclatura nueva. Entonces ahora vamos al plano profundo. ¿Se acuerdan que en el compartimiento anterior habíamos dicho que eran 8? Ya llevamos 5, por ende, entonces en el plano profundo nos quedan 3. El primero que vamos a ver es el flexor profundo de los dedos o flexor digitorum profundus. Este músculo, ¿verdad? Está hacia radial, perdón, está hacia cubital. Son dos que están aquí. Está este que va para el pulgar y está este, que es el en cuestión, el que estamos viendo, que está hacia cubital. Entonces, él se inserta en la cara anterior del cúbito y parte de lo que es la membrana interósea. Fíjense que ya no se inserta en la epitroclea. Y entonces todas estas fibras musculares se dirigen hasta la unión miotendinosa, de donde parten 4 tendones, que como ya vimos, ellos se van a dirigir hasta la F3, pasando por debajo del ojal que deja el músculo flexor superficial de los dedos. Entonces este músculo que viene aquí pasa por debajo del flexor superficial de los dedos y llega hasta la F3. Entonces, él es el único músculo de todos los 20 que es inervado por 2 nervios. Como ven, en verdecito están los tendones que van al índice y al medio, están inervados por el nervio mediano. Y los tendoncitos que van hacia el anular y el meñique están inervados por el nervio cubital. Ajá, no les dije que el flexor superficial de los dedos flexiona, ¿verdad? Ayuda a flexionar a la F2 sobre F1, es decir, a flexionar la interfalángica proximal. En cambio, el flexor profundo de los dedos ayuda a flexionar F3 sobre F2, es decir, la interfalángica distal. Estas son las abreviaturas interfalángica proximal e interfalángica distal. El otro músculo es el que tenemos hacia el lado radial, que es el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar entonces se inserta en el radio, ¿verdad? Y se dirige hacia la falange más distal del pulgar, que como el pulgar tiene solamente dos falanges, entonces se dirige hacia F2. Fíjense que estos dos músculos están allí como en el mismo plano. Este se dirige a la falange más distal de los dedos largos y este a la falange más distal del pulgar. Entonces se llama flexor largo del pulgar o flexor pollicis longus. Él flexiona la articulación interfalángica del pulgar, la flexión
la articulación interfalángica del pulgar. Entonces aquí tenemos un videito donde tuve un paciente con lesión, con una herida en el carpo, y ahí van a ver cuando se mueve el flexor pollicis longus. Este tiene, fíjense, lesión del índice, pues este se lo estoy moviendo yo el índice, y fíjense cómo aquí se asoma el cabito. O sea, el tendón se retrajo y ahí se asoma, ¿eh? Se esconde porque el otro pedazo está para allá, para el antebrazo. Aquí está el flexor pollicis longus, ¿eh? Ese sí está bien. El paciente también tenía una lesión de la arteria. Fíjense cómo salía el chorro, pegaba aquí, ¿eh? Desde aquí. Tenemos el último músculo del compartimiento anterior, que es el pronador cuadrado. Empezamos con el pronador redondo y terminamos con el pronador cuadrado o pronator cuadrato. Él se inserta en el tercio, en el cuarto distal del cúbito, y se dirige hacia el cuarto distal del radio. Músculo importante cuando vamos a colocar una placa distal de radio, que se tiene que abrir, colocar la placa y después suturar para mantener la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Ok, terminamos de hablar del pronador cuadrado, que como ven de verdecito, que él está inervado por el mediano y ayuda al flexor radial del carpo, perdón, ayuda al pronador redondo a hacer la pronación del antebrazo. Entonces aquí está. Fíjense, esto es un corte, lo habíamos visto, un corte del antebrazo, ¿verdad? Un corte del antebrazo, donde está dividido por compartimientos. Entonces, esto es compartimiento anterior, todo esto que vemos aquí es compartimiento anterior, esto es el lateral y esto es el posterior. Entonces aquí tenemos otra vez como ya un esquema, esto es el radio, esto es el cúbito, esto es el radio, esto es el cúbito. Entonces vamos a repasar los músculos para irnos aprendiendo. Entonces, la abreviatura es la abreviatura internacional que van a encontrar en los libros. Entonces tenemos compartimiento anterior, tenemos tres planos, un plano superficial, uno intermedio y uno profundo. Entonces en el superficial tenemos cuatro músculos que son el pronador redondo, ¿verdad? El flexor radial del carpo, el palmaris longus y el flexor cubital del carpo. Luego, en un plano intermedio, tenemos el flexor superficial de los dedos. Y en el profundo, tenemos al flexor profundo de los dedos y al flexor pollicis longus, que es el flexor largo del pulgar. Flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Por último, tenemos el pronador cuadrado. Entonces, aquí están los planos superficial, intermedio y profundos. ¿Ves? Entonces, fíjense de una vez que todos los que están en verde son inervados por el señor nervio mediano. Y todos los que están en amarillo están inervados por el cubital. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuáles músculos están del compartimiento o del antebrazo? ¿Cuáles músculos del antebrazo están inervados por el mediano? Entonces tú lo que tienes que hacer es nombrarlos todos sin nombrar el flexor cubital del carpo y hacer la acotación que en el flexor profundo de los dedos solamente se encarga de los tendones del índice y del medio, porque los del anular y el meñique son del cubital. Entonces aquí el mediano casi hizo como el barbarazo, arrasó con todo, ¿verdad? Con todos los músculos menos el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos en sus dos tendones más cubitales.
Para recordar aquí un poquito de la película Terminator, ese es del 84, si no me equivoco, 84, 87 por ahí. Que siempre me gustaba cuando él se arreglaba los supuestos tendones. Entonces ahora vamos a buscar, a estudiar los músculos del compartimiento lateral, que son 4 músculos. Entonces primero tenemos este señor llamado músculo brachioradial. Estos músculos sí no se colocan en planos, por eso no les coloco planos aquí. El músculo brachioradial, que antes se llamaba supinador largo. Supinador largo. Entonces estos músculos se van a insertar en la cresta supracondilia. Fíjense que aquí está el epicóndilo lateral, ¿verdad? Y después hacia arriba viene la cresta supracondilia. En la cresta supracondilia, este músculo se inserta desde más arriba, ¿verdad? De lo más arriba de la cresta supracondilia, abarcando 2/3 de la cresta supracondilia, los 2/3 proximales o los 2/3 superiores de la cresta supracondilia lateral, ¿verdad? Y se dirige por todo el antebrazo en la parte lateral hasta insertarse en la apófisis estiloide del radio. Este mismo músculo que está aquí, viene aquí hasta la apófisis estiloide del radio. Si lo queremos examinar, le decimos al paciente que haga este movimiento, como tratar de subir una mesa, y entonces se va a contraer aquí y lo podemos palpar. Aquí está, si apretamos fuertemente, es el músculo que se nos palpa más hacia lateral, aquí, hacia lateral. El flexor radial del carpo es este. Hacia más lateral, este es el palmaris longus, que ya les dije cómo se veía. Entonces, flexor radial del carpo y más hacia lateral, el brachioradial. De hecho, el brachioradial por fuera y el flexor radial del carpo por dentro delimitan una zona que se llama canal del pulso. Canal del pulso. Entonces, si usted no encuentra el pulso, busca esos dos tendones, más hacia afuera el brachioradial y más hacia adentro el flexor radial del carpo, y entre ellos dos, allí a juro, sobre todo aquí cerquita del carpo, que ya están los huesos, se palpa la arteria radial. Esos son los límites del canal del pulso, por si se los llegan a preguntar en un momento. Fíjense cuando para colocarse una placa volar para fracturas distales de radio, tengo hacia acá, estoy abriendo, tengo hacia acá el flexor radial del carpo y hacia acá el brachioradial. En el fondo, esto que estoy viendo es el pronador cuadrado. El pronador cuadrado. Abro allí y entonces caigo ya en el radio. Aquí está el radio y allí se coloca la plaquita. No es tan fácil como decirlo nada más. Esta otra. Entonces esto es hacia radial, ¿verdad? El brachioradial, este, y hacia acá el flexor radial del carpo. Entre ellos dos se coloca. Igual aquí, brachioradial. El segundo músculo, ¿verdad?, el compartimiento lateral es el extensor radial largo del carpo, que es uno de estos dos señores que están aquí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estos se llamaban extensores porque están hacia atrás y se llamaban extensores radiales porque están hacia el radio? Pero uno, como son dos, entonces uno es largo y uno es corto. Entonces se llama extensor radial largo del carpo o extensor carpi radialis longus. ¿Se acuerdan que el brachioradial se inserta en los 2/3 superiores de la cresta supracondilia lateral? Este se inserta en el tercio que queda, en el tercio inferior de la cresta supracondilia lateral. Este músculo se dirige, ¿verdad?, hacia la base del segundo metacarpiano. Este es un músculo que antes se llamaba primer radial. Se llamaba primer radial.
Entonces aquí lo vemos igual, en la cresta y supracondilia, en su parte inferior, perdón, aquí, de la parte inferior de la cresta supracondilia y se dirige a la base del segundo metacarpiano. Todos estos músculos que vamos a ver, que estamos viendo desde el brachiorradial en adelante, todos son inervados por el nervio radial. Todos son inervados por el nervio radial. Por eso los vemos en azulito. Entonces, si hay un extensor radial largo, tenemos un extensor radial corto, que entonces viene desde más abajo. Obviamente, para que sea más corto, tiene que venir desde más abajo. Entonces, él es un músculo que se inserta en el epicóndilo lateral, y se dirige hacia el tercer metacarpiano. El extensor radial largo del carpo se inserta en el segundo metacarpiano y el extensor radial corto del carpo se inserta en el tercer metacarpiano. El brachiorradial no se inserta en el primer metacarpiano, sino que se inserta en la apófisis estiloides del radio. Si le mandamos al paciente a que empuñe la mano y dirige la mano un poco hacia atrás, vamos a sentir allí una tensión de unos músculos que son esos señores extensor radial corto y largo del carpo. Entonces, estos tres músculos, brachiorradial y de los extensores radial corto y largo, que entonces antes se llamaban supinador largo, primer radial y segundo radial, se les llama también, o sea, forman parte de algo que se llama masa común lateral en el antebrazo. Masa común, son esos tres que se forman allí hacia afuera. No se palpan, son esos tres músculos. Y por último, ¿verdad? En este compartimiento es el señor músculo supinador, que antes se llamaba supinador corto. ¿Se acuerdan que les dije que el brachiorradial se llamaba supinador largo? Pero se descubrió que él no hacía supinación, entonces por eso le quitaron el nombre, le pusieron brachiorradial porque va desde el brazo al radio, y a este le quitaron el apellido porque no lo necesita. Y entonces este se llama supinador. Él va, ¿verdad? Desde la cara posterior del epicóndilo, es decir, que no se inserta como tal en el epicóndilo, sino en su cara posterior. En la cara posterior del epicóndilo, y se dirigen todas las fibras hacia el tercio lateral y proximal del radio. Tercio lateral y proximal del radio. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer la cosa al revés. Como él supina, fíjense, cuando está pronado, entonces el músculo se contrae hacia arriba, ¿verdad? Se contrae hacia arriba y hace que los huesos, que el radio, quede derechito otra vez al lado del cúbito. Él estaba montado encima del radio, estaba encima del cúbito, estaba pronado. Entonces, cuando se coloca al lado es porque se contrae el músculo supinador y lo trae hacia afuera. ¿Qué otro músculo ayuda al supinador? El señor bíceps braquial. Vimos la semana pasada que el músculo bíceps braquial del brazo es el otro músculo supinador. Entonces, los dos pronadores son pronador redondo y pronador cuadrado, y los dos supinadores son supinador del antebrazo y el bíceps braquial, que es del brazo, que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. El supinador, ¿verdad? Al hacer hace un arco aquí, ¿verdad? Al insertarse hace un arco que se llama arcada de Frosch. Esta arcada de Frosch está aquí. Esto es el músculo supinador, ¿ves? Este es el músculo supinador, aquí lo vemos. El músculo supinador, esta arcada, por allí se mete un nervio. Por allí se mete un nervio que se llama interóseo posterior. Este nervio es rama terminal del nervio radial. Cuando veamos hoy que el nervio radial termina en el codo y se divide en dos ramas terminales, una cutánea superficial que va debajo del brachiorradial y una profunda que se mete por la arcada de Frosch,
que está entre el músculo supinador y el radio como tal. Aquí está el músculo supinador, el hueso, el radio y el nervio radial que da su rama terminal cutáneo superficial que pasa por aquí por encima y una que se llama interósea posterior. Aquí igual lo vemos, el nervio radial da interósea posterior y cutáneo superficial. Esto que están sosteniendo aquí es el músculo brachioradial. Igual aquí están sosteniendo el músculo brachioradial. Esto es el nervio cutáneo superficial pasando por encima del músculo supinador y este es el nervio interóseo posterior metiéndose en la arcada de Frosch. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que en un caso clínico que estuve en un retiro de un lipoma en el codo, entonces aquí estaba el bíceps, porque esto es en la cara lateral del codo, esto es el bíceps y esto es el brachio radial y entre ellos viene pasando aquí el nervio radial. Entonces, compartimiento lateral, ya tenemos descrito el compartimiento anterior, ahora viene el compartimiento lateral, que es esos que están allí. ¿Por qué son tres? Porque el cuarto, que es el supinador, se quedó arriba en el codo. Esto es un corte del antebrazo. Entonces, ¿quiénes son? El brachio radial, ¿verdad? Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el supinador. Están en azulito porque ellos están inervados por el nervio radial. Entonces, para que veamos aquí los movimientos de supinación y pronación. Fíjense que entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo este movimiento para sacar el corcho, ¿verdad? Eso nos ayuda el músculo supinador, el músculo bicebraquial en conjunto con el supinador para hacer este movimiento de abrir la mano, de abrir, de sencillamente supinar el antebrazo. Nos ayuda el bicebraquial con el supinador, que aquí está. Cuando hay fracturas de radio, ¿verdad? Se tiende a desplazar de esta manera. El fragmento distal, si se fractura aquí a nivel proximal, este fragmento se lo lleva el pronador redondo y este fragmento se lo lleva más que todo el supinador. Cuando se fractura más distal al pronador, ¿verdad? Entonces se lo tiende a llevar el pronador cuadrado. Entonces aquí está el pronador redondo que va desde el epicóndilo hasta el tercio medio del radio. Allí se está insertando, ¿eh? Pronador redondo. Pronador cuadrado desde el cuarto distal del radio hasta el cuarto distal del cúbito. Allí están pronando. Pronador redondo y pronador cuadrado. Entonces ahí están los pronador redondo y el pronador cuadrado. El braquio radial desde la parte superior de la cresta supracondilia hasta la apófisis estiloide. El supinador, fíjense, de la cara posterior del epicóndilo hasta el cúbito y el radio. Entonces aquí es que se forma la arcada de Frosch, ¿eh? Pasando por aquí. Aquí está entonces el otro supinador que es el bicebraquial insertándose en
tuberosidad bicipital del radio. Y aquí está relacionado con el pronador redondo. Entonces ahorita está, ¿cómo está el miembro? Está supinado. ¿Quién va a trabajar? El pronador. Lo contrae el pronador. Van a ver que se va a contraer el pronador y prona el radio. Después que esté pronado, cuando el radio esté pronado, se van a fijar que el bíceps braquial, en ese momento que se contrajo el pronador, el tendón del bíceps se enrolla alrededor del radio. Entonces, ahora que está pronado, para supinarlo, se contrae el bíceps braquial y entonces se desenrolla del radio y eso hace que el radio se voltee y caiga otra vez en supinación. Cómo se enrolla y vuelve otra vez a la supinación. El supinador también se enrolla. Braquiorradial. Ayuda un poquito a la supinación, pero no mucho. Por eso fue que le quitaron el nombre de supinador largo. Y bueno. Entonces, ahora venimos, ¿verdad? Con el compartimiento posterior. El compartimiento posterior, como habíamos dicho, tenemos 8 músculos que están repartidos en un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial tenemos 4 músculos y en el plano profundo tenemos otros 4 músculos. Entonces nos los vamos a ir aprendiendo. El primer músculo que tenemos es el anconio, ¿verdad? El anconio que se inserta desde el epicóndilo, también de la parte posterior del epicóndilo, hasta el olecrano. Aquí está, el epicóndilo lateral hasta el olecrano en el cúbito. Es un músculo que ayuda también al tríceps a hacer la extensión del codo. Entonces, él ayuda a la extensión. Entonces, él se inserta en el epicóndilo, lo tengo aquí, pero en la parte posterior del epicóndilo, en la parte posterior. Entonces, aquí vamos a hacer como un tipo de mnemotecnia que nos va a ayudar a aprendernos los músculos, estos músculos de la cara posterior, de la parte posterior del antebrazo. Aquí tenemos hacia acá el meñique y hacia acá tenemos el pulgar. Entonces, si ustedes en este momento quieren verse el dorso del antebrazo, el dorso de la mano y del antebrazo, van a poner más o menos el antebrazo y la mano derecha en esta posición, ¿verdad? Entonces, fíjense que hacia acá arriba le va a quedar el epicóndilo lateral, que es donde se debería estar insertando el anconio. Claro, aquí ustedes ven que el anconio se está insertando de aquí atrás, pero es porque todo este es un miembro completamente extendido. Pero si se lo están viendo ustedes mismos, van a ver que hacia acá está, como decirles, el epicóndilo lateral. Entonces, en fin. Entonces, en este orden que nos lo vamos a aprender, fíjense que vamos a hacer como un abanico que nos va a ayudar a aprenderlo. Entonces, en el codo, que se queda aquí cortico, es el anconio. El anconio. Luego vamos a pasar a un músculo en la parte del antebrazo y luego vamos a empezar con la mano y un pocotón de músculos más, porque si aquí tenemos 3, faltan 5. Con la mano nos vamos a ir ayudando. Entonces, primero el anconio. Luego tenemos el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo, que es este músculo que tenemos aquí, que sabemos, repasamos, que se llama extensor porque está hacia atrás y cubital porque está hacia el lado medial. El extensor cubital del carpo se dirige desde el epicóndilo lateral hacia la base
del quinto metacarpiano, hacia la base del quinto metacarpiano. Entonces, recordando al abanico que lo vamos a estar repasando cada rato, entonces anconio en el codo, me toco el codo, es anconio, me toco el antebrazo, es el músculo extensor cubital del carpo, y después voy a seguir con los demás. Extensor cubital del carpo. Ahora, él es un músculo que si extendemos la muñeca y la desviamos hacia cubital, porque esa es su función, extensión y desviación cubital del carpo, entonces no los vamos a palpar, allí va a estar. Entonces, eso hace que finalmente tengo ya descritos todos los músculos que ayudan a la flexión y a la extensión del carpo. ¿Ves? Entonces, aquí los vamos a ver en este videito. Entonces, aquí tenemos el palmaris longus, que es el palmar largo, que se inserta, como les había dicho, en la aponeurosis palmar y el retináculo flexor. Entonces, ahora, fíjense que ahora estamos viendo el primero que vimos de esos 4, de esos 5 que vimos en la muñeca, en los puntos cardinales. Entonces, tenemos que este es el flexor radial del carpo, que se inserta en la base del segundo metacarpiano. Cuando él se contrae, se flexiona el carpo y se desvía hacia radial o hace un movimiento de abducción. Ahora, si él se contrae en conjunto con el flexor cubital del carpo, entonces se vuelve una flexión pura. Si el flexor cubital del carpo se contrae solo, entonces el carpo se flexiona y se desvía hacia cubital o hace una aducción. Como ya sabemos, si se contrae en conjunto con el flexor radial del carpo, hace una flexión pura del carpo. Si el flexor cubital del carpo, ¿verdad?, se contrae en conjunto con los de atrás, es decir, con el de atrás que es el extensor cubital del carpo, entonces hacen una aducción pura. Aquí está el solo extensor cubital del carpo. Miren que se inserta en el pisiforme. Y aquí está cuando se está flexionando, se está contrayendo en conjunto con el flexor radial del carpo. Aquí está en conjunto con el extensor cubital del carpo. Aquí está. Ahora el extensor cubital del carpo, si se contrae solo, se hace desviación cubital o aducción y extensión a la vez. Pero si se contrae él en conjunto con los extensores radiales, que son largo y corto, entonces se hace una extensión pura. Aquí está, una aducción pura entre el extensor cubital del carpo y flexor radial, extensor cubital del carpo y flexor cubital del carpo. Aquí están los extensores radial del carpo. Si se contraen los dos juntos, extensor radial del carpo y extensor cubital del carpo, se hace una extensión pura.
los dos extensores, extensor radial, extensor radial largo y extensor radial corto. Los dos se contraen, hay una abducción y una extensión. Se contraen en conjunto con el extensor cubital, hay extensión pura. Y si se contraen ellos con el flexor radial del carpo, entonces hay desviación radial pura. Entonces llevamos el anconio, nos acordamos del codo, y en el antebrazo nos acordamos del extensor cubital del carpo, que es este señor que está aquí. Ahora caemos en el meñique. Si vamos con la línea del abanico. Entonces, nos vamos a acordar del señor extensor del meñique. Él es un músculo que solamente se encarga de extender el meñique, que es un músculo que se inserta desde el epicóndilo, ¿verdad? El epicóndilo lateral, y se inserta en el tendón, porque resulta que este señor que está aquí, que son 4 tendones, este y este señor, ¿verdad? Tiene 4 tendones que se van a dirigir a cada uno de los 4 dedos. Y entonces, el extensor del meñique se va a insertar en conjunto, se va a unir con ese tendón de estos músculos que es el extensor común de los dedos. Entonces ahí tenemos el extensor del meñique. Entonces, anconio, extensor antebrazo nos recuerda el extensor cubital del carpo, y el meñique nos recuerda que del músculo extensor del meñique. Entonces, ya después vienen los otros músculos. Ahora, el cuarto músculo del plano superficial, recordemos que solamente son 4 músculos en el plano superficial y 4 en el profundo. Entonces, el cuarto músculo es el señor extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos, que como les decía, son 4 tendones que se van a insertar en F2 y en F3 de cada uno de los dedos. Aquí está este tendón, viene a F2 y a F3. Y a ese tendón que viene del extensor común de los dedos es que se va a insertar el extensor del meñique. De hecho, el extensor del índice, que es este que está aquí, lo que pasa es que hay que quitar todos estos músculos para verlo, es el que viene aquí unido y que se va a insertar también con este músculo extensor común de los dedos. Entonces, anconio, extensor cubital del carpo, que es este, extensor del meñique, del meñique, que es este, y entonces cuando pasamos al dedo anular, porque vamos bajando haciendo el abanico, cuando pasamos al anular, nos acordamos que el anular solamente tiene un músculo. Este tenía 2, pero este solamente tiene uno, que es el extensor común de los dedos. El meñique tiene 2, que es el extensor del meñique más el tendón del extensor común de los dedos. El anular solamente el extensor del común de los dedos. Este músculo, ¿verdad? Se puede lesionar con algún, si hay algún golpe, ¿verdad? Del dedo. Si hay algún golpe del dedo estando extendido, si hay algún golpe de frente al dedo, hace que el dedo se flexione muy bruscamente y entonces se rompe el tendón que es el extensor común de los dedos. Se puede romper el tendón o se puede, vamos a decir entre comillas, arrancar de la base de F3. Eso se llama una fractura avulsión. Y eso se le llama dedo en martillo o dedo de béisbol. Que si ven béisbol, últimamente los beisbolistas cuando ya están en primera o en segunda base se colocan una manopla en la mano como si fuera una protección. ¿Para qué? Para que no les suceda eso. Cuando se barran en la base, no se golpeen el dedo y puedan dañarse el tendón. Entonces, aquí ahora vamos a repasar los músculos epicondilios, que son 4. Los epitrocleares son 5, pero los epicondilios son 4,
que cuando se inflaman da la enfermedad del codo de tenista, que entonces en el grupo de los músculos laterales había uno solo que se inserta en el epicóndilo, que es el extensor radial corto del carpo. Y después entonces teníamos el extensor común de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo, o mejor en orden, extensor cubital del carpo, extensor del meñique y extensor común de los dedos. De todos estos, el que más se inflama en una epicondilitis es el extensor radial corto o llamado también segundo radial. Eso es pregunta también que le hace. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? ¿Cuáles son los músculos epicondilios? Entonces, ya aquí pasamos al plano profundo. Repasemos el plano superficial, el anconio. Aquí me recordaba el flexor, el extensor cubital del carpo, que es este que está tomado aquí. Después cuando venía el meñique me recuerdo del extensor del índice y cuando paso al anular me recuerdo del extensor común de los dedos. Esos cuatro son los del superficial del antebrazo. Ahora tenemos, ¿verdad? Pasamos al dedo medio, ese solamente tiene extensor común de los dedos. Y el índice sí tiene dos músculos, extensor común de los dedos que ya describimos y el extensor del índice como tal, que entonces este es un músculo que viene desde el cúbito, aquí está, desde el cúbito y la membrana interósea se dirige hacia el músculo índice, hacia el tendón, hacia el músculo índice, ¿ves? Hacia el tendón del extensor común de los dedos que va hacia el índice. Entonces, obviamente, todos estos músculos ayudan a la extensión de cada uno de los dedos a donde van. Anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos y extensor del índice. Todos estos músculos ya se insertan entre el cúbito y radio, ya no tienen nada que ver con el húmero o sus epicóndilos. Si hacemos esta señal con la mano, son los músculos que se van a marcar, que vienen allí en el dorso de la mano, que son el extensor del índice y el extensor del meñique. A veces se nos olvida cuáles son los músculos, cuáles son los dedos que tienen músculos propios. Con esa señal nos acordamos que el extensor del índice y el extensor del meñique. Entonces, después, ¿cuántos músculos nos quedan? Nos quedan 3. Estos 3 son del pulgar, porque el pulgar es el cifrino de la mano. Él siempre quiere todo para él, porque él es el que más trabaja. Entonces, ya los que vienen son del pulgar. Recordemos que habíamos quedado en nuestra mnemotecnia del abanico, habíamos quedado aquí, ahora venimos con el pulgar. Entonces, el pulgar tiene 3. Entonces, tenemos el extensor largo del pulgar o extensor pollicis longus. El extensor pollicis longus es un músculo que entonces viene desde más lejos hasta más lejos, por eso es largo. ¿Cómo desde más lejos, profesor? Bueno, porque entre el radio y el cúbito, ¿quién está más lejos del pulgar? El cúbito, porque el radio está cerca, el cúbito. Entonces él viene desde el cúbito hasta lo más lejos en el pulgar, que es la F2 del pulgar. Por supuesto que, como su nombre lo indica, se encarga de la extensión del pulgar. Entonces aquí tenemos anconio, extensor cubital del carpo, de alguna manera se los tiene que aprender, extensor del meñique, extensor común de los dedos, pasamos al extensor del índice y en el pulgar, entonces, extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar pasa por un sitio del radio que le hace polea que se llama tubérculo de Lister. Tubérculo de Luis es en el esternón. Entonces, en el tubérculo de Lister, ¿verdad? Le hace polea, hace el cruce, hace el cruce así para que le haga polea y le da más fuerza
al tendón al momento de extender el pulgar. Ahora tenemos entonces el extensor corto del pulgar, porque si tenemos un extensor largo, tenemos un extensor corto. Entonces, obviamente viene desde lo más cerca y va hasta lo más cerca. Es decir, viene desde el radio hasta la F1 del pulgar. No se inserta en el metacarpiano, porque en el metacarpiano se va a insertar el abductor largo del pulgar. Entonces se inserta en el extensor largo, perdón, en el F2 del pulgar. Tenemos anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos, extensor del índice, extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Extensor pollicis brevis. Y por último, entonces tenemos el señor abductor largo del pulgar, que entonces viene, ¿verdad? Desde el radio a insertarse en la base del primer metacarpiano, en la base del primer metacarpiano, es este señor que viene aquí. Entonces repasamos anconio, extensor común extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos, extensor del índice, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Entonces allí tenemos todos, ¿verdad? Todos los músculos de el compartimiento posterior del antebrazo. ¿Ya? Los 4 primeros son los superficiales y los 4 últimos son los profundos. Entonces, por ejemplo, cuando empuñamos la mano, podemos tener allí los tendones extensor radial corto y extensor radial largo. Igual cuando extendemos los dedos, el extensor común de los dedos. Aquí tenemos lo que es la tabaquera anatómica, que está delimitado hacia adentro por el extensor largo del pulgar y hacia afuera por el extensor corto del pulgar. Entre ellos dos, este triangulito que se nos forma aquí cuando extendemos el índice, cuando extendemos el pulgar, perdón, allí en el fondo de ese triangulito pasa la arteria radial que se puede palpar y más en el fondo está el señor escafoides. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto este videito, verdad? Y ahora sí podemos recordar o podemos saber quiénes son estas flechitas, quiénes son estos músculos cuando veíamos la estabilidad del codo. Fíjense entonces el supinador, que es como tal el supinador corto, pronador redondo, flexor común de los dedos, ¿verdad? Aquí están los extensores, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar y el tríceps. Braquial anterior y bisebraquial de este lado. Braquio radial que viene de la cresta supracondilia con sus acompañantes extensor corto, extensor largo y los epitrocleares. Igual aquí, fíjense aquí lo que les decía, el tubérculo de Lister, que es por donde va a pasar el extensor largo del pulgar dirigiéndose al pulgar. Apófisis estiloide. Entonces aquí están, esos son abductor corto y extensor largo, ¿verdad? Aquí vienen, lo que pasa es que después vamos a ver una mejor imagen, que los músculos extensores radiales corto y largo, ellos se entrecruzan aquí con los posteriores, son ellos dos, porque recuerden que se van a dirigir por detrás a la base del primer y del segundo y tercer metacarpiano. Este es el señor extensor largo del pulgar, ¿verdad? Con el extensor del índice y los 4 extensor comunes. Igual aquí tenemos extensor cubital del carpo
y el flexor cubital del carpo, que están hacia cubital. Entonces, fíjense la inervación, ¿verdad? Que si ustedes van a aprenderse el cuadrito a Valcaletre es más difícil, pero la inervación del antebrazo, si ustedes se la aprenden en paquete, en conjunto, mucho mejor. Entonces, ¿qué inerva el mediano? Obviamente primero tienen que aprenderse todos los músculos. Después de aprenderse todos los músculos divididos por compartimientos, entonces se van a aprender la inervación. ¿Qué inerva el mediano? Todos los del anterior, menos el flexor cubital del carpo y menos los dos tendones cubitales del flexor profundo de los dedos. El cubital entonces va a inervar en el compartimiento anterior el flexor cubital del carpo y esos dos tendones que acabo de mencionar, cubitales del flexor profundo de los dedos. Y el nervio radial de agalludo, ¿verdad? Él inerva todo el compartimiento lateral y todo el compartimiento posterior. Así que no hay pele con ello. Profesor, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Ok, entonces, vamos a repetir entonces los músculos. El mediano inerva en el compartimiento anterior, inerva el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, ¿verdad? Flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, solamente los tendones del índice y del medio. Flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Eso es lo que inerva el mediano, solamente en el compartimiento anterior. En el compartimiento anterior también tenemos al nervio cubital que se encarga solamente del flexor cubital del carpo y los tendones del anular y del meñique del flexor profundo de los dedos. El nervio radial se encarga del compartimiento lateral y posterior en su totalidad, es decir, inerva al braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, supinador, extensor el anconio, ¿verdad? Que tenemos aquí el anconio, esto es superficial y esto es profundo. Anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos, extensor del índice, extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Siempre les he recomendado estarse dibujando para estudiar. Fíjense que aquí, esto es el radio, cúbito en azul, dibujado los huesos, cúbito, radio, y entonces, bueno, los músculos epitrocleares, pronador redondo, PR, FDS, FDC, que es flexor digital, flexor común de los dedos, perdón, flexor radial del carpo, palmar largo, PL, cubital anterior y cubital, flexor cubital, flexor ulnar del carpo, flexor cubital del carpo y eso. Bueno, tengo un antebrazo en el anatómico, no se diferencia mucho. Sabemos, ¿verdad?, que la arteria humeral, sus ramas terminales son la arteria radial y la arteria cubital, que es esta que está aquí. Entonces, la arteria radial tiene bastantes ramas, que son todas estas que están aquí, pero dejé en negrita las que vamos a comentar hoy, porque las otras las vamos a comentar cuando veamos la clase de muñeca y mano. Entonces, la primera arteria que vemos es esta que se llama recurrente radial anterior, que se va a encargar de irrigar a los músculos epicondilios y ayuda también a formar el arco del codo, el arco arterial del codo. Las otras ramas son estas ramitas que van hacia los músculos, especialmente al músculo supinador, al braquiorradial. Sigue, ¿verdad?, la arteria radial, ¿verdad? Aquí nos las encontramos exactamente en el canal del pulso que les dije, que hacia lateral tenemos el músculo braquiorradial y hacia medial tenemos este músculo que está cortado, que es el flexor radial del carpo. Luego
¿verdad? Exactamente en la muñeca, en el carpo, da la arteria transversa anterior del carpo, que es una arteria que va a ser anastomosis, es decir, se va a unir con la arteria transversa anterior del carpo, que es rama también de la cubital. Y se unen ahí y ayudan a irrigar a los huesos del carpo. Finalmente, ¿verdad? Va a dar una arteria llamada radiopalmar, una arteria llamada radiopalmar que va a formar parte de lo que se llama el arco palmar superficial de la mano. El arco palmar superficial de la mano. Y es un arco que hay una anastomosis entre la arteria radial y la arteria cubital. Pero en cuanto a la arteria radial, o sea, aquí esta rama que se llama radiopalmar, ¿verdad? Es la que se va a unir con la cubital. Pero aquí fíjense que la radial se fue hacia atrás. Se va hacia atrás. Y por eso es que la sentimos en el triángulo, en la tabaquera anatómica. La arteria cubital, ¿verdad? Las que tenemos en negrita, entonces fíjense, que son casi todas prácticamente. Entonces viene la arteria humeral, ¿verdad? Aquí, la radial y la cubital. Entonces la cubital me va a dar la recurrente cubital, ¿verdad? Que me va a dar a su vez una recurrente cubital anterior y posterior y que va a ayudar a formar el arco arterial del codo, ¿verdad? Va a venir después el tronco de las interóseas, que es este que está aquí, el tronco de las interóseas. Y el tronco de las interóseas, ¿verdad? Que es este, porque esta es la arteria cubital. Entonces, esta es la recurrente cubital anterior y esta es el tronco de las interóseas. Y las interóseas recuerden que la membrana interósea, ¿verdad? Tiene una cara anterior y una cara posterior. Entonces, por la cara anterior se va a ir la interósea anterior, que es esta. Y va a morir aquí, vamos a decir, se va a terminar allí. Y la interósea posterior, que se va a ir por detrás a ayudar a la irrigación de los músculos posteriores. Aquí viene la cubital, sigue, entonces va a dar irrigación a los músculos que tiene cerca. Uno de ellos es este, que es el profundo, el flexor profundo de los dedos, que serían las ramas musculares. Luego, cuando venimos llegando aquí, entonces me va a dar la transversa anterior del carpo, que se va a unir con la transversa anterior del carpo de la arteria radial y se van a anastomosar y van a ayudar a la irrigación del carpo. Y la otra arteria es esta, ¿verdad? Porque esta es la arteria cubital, sigue aquí la arteria cubital y la última arteria es esta que tenemos aquí, que es la arteria cúbito-palmar. La arteria cúbito-palmar que va a ayudar a formar el arco profundo. Entonces, la radiopalmar uniéndose con la cubital van a formar el arco superficial. Y el arco profundo se forma el de la unión de la arteria cúbito-palmar con la arteria cúbito-palmar, rama de la arteria cubital, se va a unir con la arteria radial, se van a unir más o menos por aquí, porque la arteria radial sale por aquí en el espacio intermetacarpiano entre el primer y segundo metacarpiano. Eso de los arcos lo voy a describir mejor la semana que viene cuando hablemos de los arcos palmares, cuando hablemos de la muñeca y de la mano. Aquí tenemos un videito del pulso, ¿verdad? En el brazo, en el codo, pulso braquial. Cómo se nota, sobre todo en las personas ancianas que tienen poca grasa debajo de la piel y entonces se nota la arteria. Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a hablar del plexo braquial en el antebrazo. Plexo braquial en el antebrazo. Lo que hacemos siempre, ¿verdad? Que vamos a hablar es de las ramas terminales. El nervio axilar o circunflejo se quedó en el hombro. De ese no vamos a hablar. Entonces ahora vamos a hablar
de los otros. El nervio radial, ¿verdad?, es rama terminal del fascículo posterior, pasa por el triángulo húmero-tricipital, luego por el canal de torsión y cuando está llegando al codo, porque está posterior, cuando está llegando al codo, se hace anterior. ¿Ve? Y aquí viene anterior, es decir, que pasa por delante del epicóndilo lateral. Pasa por delante del epicóndilo lateral y en el codo se divide en sus dos ramas terminales, que son la rama cutáneo superficial y la interósea posterior. La rama cutáneo superficial no lleva nada para inervar a músculo. Por lo tanto, él sigue derechito debajo del nervio brachiorradial, acompañando a la arteria radial y luego se hace superficial, aquí viene, luego se hace superficial en el dorso de la mano para inervar parte del dorso de la mano. Lo específico que inerva en la mano, eso lo vamos a ver en la clase de muñeca y mano, porque hoy vamos a ver solamente el recorrido en el antebrazo. La rama interósea posterior pasa a través de la arcada de Frost, ¿verdad? Aquí está abierta la arcada de Frost y entonces se encarga de inervar todos los nervios, todos los músculos posteriores del antebrazo. Todos los músculos posteriores del antebrazo. Aquí está otra vez el nervio radial. Fíjense que viene del canal de torsión, pasa el tabique intermuscular lateral hacia anterior, pasa por delante del epicóndilo lateral, ¿verdad? Y se divide en sus dos ramas terminales, interóseo posterior, que se va a encargar, pasa por el arco, la arcada de Frost y inerva los músculos posteriores, y el nervio cutáneo superficial. Igual, aquí está el radial, interóseo posterior, cutáneo superficial. Estos son dibujos de este es anatomía quirúrgica. El mediano. El mediano, recuerden que habíamos dicho que se forma del fascículo lateral y del fascículo medial, ¿verdad? Del plexo braquial. Habíamos dicho también que él en el brazo no hace nada, pero cuando llega al codo hace desastre. Y si nos acordamos, ¿verdad?, de él, que él se encarga de casi todos los músculos del compartimiento anterior. Entonces, él da, en el compartimiento anterior se encarga del pronador redondo, del flexor radial del carpo, del palmar largo y del flexor del flexor cubital del carpo no, sino en el plano intermedio, el flexor superficial de los dedos. ¿Ve? Luego, a ver si tengo un dibujito aquí, ajá. Luego él da una rama que se llama interósea anterior, que es esta que está aquí. Aquí viene el mediano. El mediano se queda, sigue su trayecto entre el músculo profundo, este es el flexor profundo de los dedos y el superficial. ¿Ves? Este nervio que viene aquí es el mediano. Va entre el profundo de los dedos y el superficial. De hecho, él cuando va pasando por el túnel del carpo pasa encima del flexor del índice. Fíjense que si él continuara aquí, viniera por aquí, encima del flexor del índice. Pero el nervio interóseo anterior, ¿verdad?, viene y entonces se encarga de inervar a flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos, solamente los tendones índice y medio, como hemos aprendido, y finalmente se queda con el pronador cuadrado, es este señor que viene aquí. Entonces tienen que tener en cuenta que el nervio interóseo anterior es rama del nervio mediano y el nervio interóseo posterior, que va a pasar por la arcada de Frost, es rama del nervio radial. No se les puede olvidar eso. Y está el nervio mediano en la muñeca, reparado. Nervio cubital. Me faltó el músculo cutáneo, que no lo puse aquí. Pero aquí está.
El nervio musculocutáneo, recordemos que aquí viene, bueno, él es este que está aquí, rama del fascículo lateral, ¿verdad? Él se encargó de la inervación del compartimiento anterior del brazo y cuando llega al codo, si se acuerdan de la clase pasada, se vuelve superficial y inerva solamente la cara lateral del antebrazo, solamente la piel, no inerva ningún músculo aquí porque ya se le acabaron. Aquí solamente quedaron de protagonistas del codo para abajo, mediano, cubital y radial, y que tenemos que aprendernos qué inervan ellos. Entonces el cubital, él viene aquí, vamos a verlo aquí, este señor que viene aquí, rama del fascículo medial, él tampoco en el brazo no hace nada, él viene en el compartimiento anterior y cuando llega al codo, cuando va llegando al codo se hace posterior. Fíjense que hace lo contrario al radial. El radial viene posterior y cuando va llegando al codo se hace anterior. El cubital viene anterior y cuando va llegando al codo se hace posterior. Entonces viene, ¿verdad? Continúa cuando pasa por el codo, él pasa por detrás del epicóndilo exactamente por un canal que se llama epicóndilo olecraniano. Está aquí, epitrocleo olecraniano, perdón, este que está aquí, epitrocleo olecraniano. Que si tú te das duro allí, vas a sentir un hormigueo que se te va hasta el meñique y cuando te das bien duro, ves estrellitas en el meñique. Entonces, es el nervio cubital. Siempre me gusta mostrar esta imagen porque me recuerda. El nervio radial viene posterior y se hace anterior llegando al codo. El nervio cubital viene anterior y cuando va llegando al codo se hace posterior. Cuando pasa por el canal epitrócleo craneano, entonces se ubica entre los dos músculos cubitales, entre el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo, pero inerva nada más al flexor cubital del carpo, aquí está, inerva al flexor cubital del carpo y los dos tendones cubitales del flexor profundo de los dedos, que es el tendón anular y el tendón del meñique. Este es el señor cubital que viene aquí. Y bueno, aquí les dejo estas láminas, las pruebas musculares para la flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, ya sabemos quiénes son, eso está súper repetido. Aquí vienen casos clínicos. Este es un paciente que se electrocutó, se empezó a hacer un edema, tensión, un síndrome compartimental y bueno, tuvimos que hacer la fasciotomía, abrir todo el antebrazo y aquí están consiguiéndonos los músculos. Aquí están. Este es el palmar largo, ¿eh? O palmar delgado. O este otro paciente que tuvo lesión, fíjense cómo teníamos que poner los músculos en el posgrado, siempre teníamos que escribirlos en latín. Y bueno, aquí se fueron reparando todos los músculos, los tendones, la arteria, nervio, todo eso se llevó. Aquí está reparándose el nervio encima de un baja lengua estéril para poderlo ver mejor. Este otro paciente, después de electrocutado, igual empezó a hacer síndrome compartimental y se tuvo que hacer el abordaje hasta la liberación del túnel del carpo. Palmar delgado, ¿no? Y este es el flexor radial del carpo. Después se fue complicando y de hecho tuvo que llegarse a una amputación porque se fueron necrosando, se fueron trombosando todas las arterias y se fue necrosando el miembro superior. Otro paciente que estaba saltando la cerca y se lanzó de la cerca cuando había pasado hacia el otro lado, pero resulta que se le enganchó un anillo que tenía en el pulgar, se enganchó a la reja y con el peso el dedo le quedó arriba. Y entonces, bueno, se trajo a los musculitos extensores del pulgar.
Aquí está, bueno, después cuando la cura y eso. Otro paciente electrocutado, cuando eso en punto fijo empezaban a robar, se estaban robando los cables. No estoy diciendo que los pacientes lo hacían, pero que eran ellos los que lo estaban haciendo, pero era algo descomunal como aumentaron las electrocuciones, los pacientes ingresados por electrocución, y supuestamente que ese material lo llevaban a Aruba, etcétera. No sé, no me consta, pero esa es la historia que decían. Bueno, fíjense lo inflamada que estaba la mano. Fíjense que la mano normalmente tiene un hueco en la palma de la mano y una concavidad, pero estaba plana de lo inflamado que estaba. Y bueno, dibujamos por donde íbamos a hacer la incisión y allí íbamos. Activación. Aquí vamos. Abriendo. Fíjense cómo, sobre todo aquí, cómo se va abriendo solo del edema que había. Pero bueno, que lo revise. Lo que me pongo es editarlo para no que suba en quema. Gracias. Más. Y bueno, así fue que como quedó. Entonces fíjense, esto es esto es entonces miembro superior izquierdo. Entonces esto es radial, esto es cubital. Entonces hacia afuera está el flexor radial del carpo, palmar largo, y por aquí está el braquio radial, que es este que está aquí. Después yo lo describí, creo que lo subí al Instagram en ese momento. Era reciente de cuarto año. El nervio mediano, flexor profundo, flexor superficial de los dedos, flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo, que es el que les dije, y el braquiorradial, que está un poco más, no más profundo, sino más pegado a la piel, y por eso no se aprecia. Y bueno, tuvimos que hacerle esta también descompresión en el dorso de la mano. ¿Recuerdan cómo estaba la mano? Otro paciente, sí, yo estaba como residente asistencial. Creo que fue con un esmeril. Y bueno, eso se llevó arteria y de todo, y más o menos se pudo reparar algunas cosas. Esto es un paciente que pudimos operar en punto fijo también. Se lesionó todos los flexores, todo el compartimiento anterior, casi todo el compartimiento anterior. Este es el flexor radial, perdón, flexor cubital, flexor radial, el nervio mediano, lo reparamos. Este es un paciente que siempre lo coloco, no es mío, por supuesto, de un cirujano de mano que ya no está en el país. Y el paciente tuvo muchas complicaciones. Yo siempre con esta foto pregunto qué hueso es, el cúbito o el radio. Entonces tú buscas aquí, tú dices, bueno, este es el codo, esto es pequeñito, este es entonces el radio, porque esto es lo más grande, esto es el cúbito. Pero entonces cuando te vas a distal, dice, esto es el más grande, el radio, y este es el cúbito. Y entonces este es el radio, pero aquí es el cúbito. Bueno, sí, el paciente tuvo tantas complicaciones, hasta de osteomelitis, y eso me contaba el cirujano a mano, que él finalmente tuvo que prescindir de esta parte del cúbito y prescindir de esta parte del radio y tratar de hacer un solo hueso con la parte del radio y la parte del cúbito. Y bueno, sencillamente a los residentes de traumatología recordarles lo de los abordajes, el abordaje de Henry entre el braquiorradial y el flexor radial del carpo, ¿verdad? Que se usa mucho también en las distales de radio, ¿está? Braquiorradial. Aquí está tener cuidado a nivel proximal a la arcada de Frost. Y recordar para qué necesitamos saber toda esta anatomía. En el abordaje posterior al cúbito es entre el flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo. Y ahí se palpa completamente el cúbito y se hace el abordaje.
Y el abordaje posterior del radio se hace desde el tubérculo de Lister como punto de referencia. Normalmente nos vamos a encontrar al extensor y al abductor largo, al extensor corto y al abductor largo que abrazan al radio un poco atravesadito. Y a nivel proximal el nervio interóseo posterior debajo del supinador. Y bueno, listo. En el Hospital Miguel Pérez Carreño, operando, acabamos de operar un codo y esto en el Congreso de Cirugía de la Mano. El doctor que nos llevaba loco siempre, el doctor Andy Vales, le agradezco mucho lo que aprendí con él. Nos llevaba loco aprendiéndonos los músculos en latín. También llegué a trabajar con el doctor León y bueno, el doctor Belis, que es cirujano de mano en Coro. Y bueno, por supuesto, mi esposa, que ahora es cirujano de la mano. En ese momento éramos residentes de traumatología, yo de tercer año y ella de primer año. Y bueno, un placer haber estado con ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Mis profesoras de Morfofisiología 2, que de verdad me ayudaron bastante a entender estos músculos. Estamos en contacto, nos vemos, estamos a la orden cualquier cosa.